Hola, buenas noches. Bueno, hoy es nuestro sexto espacio abierto para el aprendizaje y vamos a trabajar un tema sumamente importante que es la metodología de la investigación. Hola, buenas Eh, noches. Buenas noches, Miguel Ángel, Yolanda, Jonathan. Es un tema sumamente importante porque de hecho la actividad integradora número 6 es un previo, es como si fuera un piloto de lo que va a ser su proyecto integrador. Entonces, hemos estado hablando de los argumentos, hemos estado hablando de la investigación y ahora a través de la metodología de la investigación vamos a ver cómo se genera el conocimiento. No pierdan de vista y tengan siempre presente que los argumentos son la base de toda investigación y a su vez en un trabajo de investigación siempre se obtiene como resultado más conocimiento, que es lo mismo que más argumentos. Es una relación simbiótica que se establece entre los argumentos y la investigación. Y sobre todo, lo más importante es que aterricen los problemas a su entorno, es decir, vamos a estudiar, voy a retomar por ejemplo, lo que comentó su compañero Miguel Ángel en una pregunta que me hizo sobre el calentamiento global, vamos a aterrizarlo a su entorno, estudiar realmente el tema del calentamiento global, lo han hecho todas las organizaciones que están en la ONU y es un trabajo conjunto, es un trabajo en el que poco se ha avanzado, pero vamos a ver cómo impactan la cuestión, cómo aterrizamos la cuestión del calentamiento global a nuestra vida cotidiana, cómo nos perjudica y a su vez qué acciones hacemos los seres humanos, qué acciones ejerce la sociedad para afectar la capa de ozono y cómo repercute en nuestra vida diaria a través de la sequía, de la escasez de alimentos, de la escasez del agua, todas esas cuestiones. De hecho, eso es aterrizar los problemas a nuestro entorno. Si nosotros estudiamos de manera general un tema, no llegamos a ninguna solución porque realmente estamos más bien analizando un tema, pero plantear un problema de investigación sí que tiene importancia porque acuérdense que todo conocimiento siempre va orientado hacia la toma de decisiones para la solución de problemas, sobre todo pues básicamente en nuestra vida cotidiana. De lo contrario, pues no tendría ningún caso hacerlo. Entonces, vamos a empezar de una vez con nuestro tema de esta semana. La actividad integradora 5, como se dieron cuenta, estuvo muy sencilla. Fue un repaso general de todo lo que hemos visto, de identificar disciplinas, de encontrar argumentos y sobre todo de reflexionar sobre el impacto que tiene este tipo de investigaciones o por qué nos sirven a nosotros. Como les decía en sesiones, a veces vamos por la vida pensando que no nos afecta nada de las redes sociales, que nada nos perjudica o en nada nos beneficia la situación con los adultos mayores, aun cuando tenemos a lo mejor familiares, nuestros padres o nuestros abuelos que son adultos mayores y es un poquito complicado convivir con ellos por las situaciones que a veces desconocemos que pasan o que sufren, como la pérdida, por ejemplo, de su pareja, ¿no? Entonces, es complicado para los adultos mayores. Pero bueno, ahora vamos a trabajar sobre nuestra actividad integradora número 6 porque es muy importante, porque creo que es el tema sin duda alguna más importante de todo el módulo. Vamos a ver en esta clase, a través de la metodología de la investigación, cómo se genera el conocimiento, cómo se generan los argumentos. Y justamente es a través de la metodología de la investigación. Entonces, para que a ustedes les sea más fácil comprender el tema, les voy a compartir una presentación tomando como ejemplo el problema o el tema general del calentamiento global y cómo lo aterrizo a mi entorno. En ese sentido, ustedes van a estar en la posibilidad de elegir un tema de investigación como lo pide la actividad y a su vez de plantear un problema de investigación. Si ustedes no plantean un problema de investigación, no van a poder trabajar la actividad porque se tiene que desarrollar a partir de un problema de investigación, no de un tema. ¿Hecho? Entonces, sin más por decir, les voy a compartir la pantalla
Nuestra actividad integradora 6 se llama iniciar una investigación. Una investigación es las investigaciones se realizan a partir de la metodología de la investigación, que también se le conoce como método científico. La palabra metodología y la palabra método nos refieren o nos hacen alusión a una serie de pasos. La metodología de la investigación consiste en una serie de pasos ordenados a través de los cuales vamos a generar más conocimiento. En el módulo 3, ustedes vieron las características de la ciencia que justamente tienen que ver con la metodología de la investigación, el conocimiento científico o la ciencia. ¿Alguien de ustedes recuerda las características de la ciencia que vieron en el módulo 3? ¿No se acuerdan? Bueno, la ciencia es objetiva, es verificable, es sistemática, es modificable, porque cada vez que llegamos a un nuevo conocimiento, se vuelve a investigar sobre el tema y se llegan a nuevas conclusiones, a nuevos argumentos, es decir, a nuevo conocimiento. Todo el tiempo se está investigando. Un ejemplo claro es la situación del cáncer, que es un gran pendiente, sin duda alguna, de la medicina, la investigación sobre el origen del cáncer. Se ha avanzado mucho, sobre todo en cuestiones de prevención. No son no totalmente acertadas, ¿no? Se ha llegado a que, bueno, si podemos evitar fumar, si podemos tratar de llevar una vida más saludable en cuestión emocional, pero aún se desconoce aún más la cura contra el cáncer. Hay tratamientos, pero como tal, una cura todavía no existe para el cáncer. Entonces, cuando nosotros dejamos de lado la metodología y empezamos a hacer inferencias, a opinar y a decir qué genera el cáncer y cómo se cura, este tipo de opiniones no son válidas, no son científicas porque no tienen un sustento en una investigación. Y eso es lo que establece la metodología, un proceso ordenado, racional y objetivo a través del cual vamos a llegar a un conocimiento verídico, a un conocimiento válido y por lo tanto a un conocimiento científico. Por eso se le llama metodología de la investigación o método científico. A ustedes en la actividad integradora número 6, que se llama iniciar una investigación, es decir, es como un bosquejo general. Para ustedes esta actividad debe ser como un ejercicio, no un ejercicio en el cual identifiquen primero las partes que componen el método científico y segundo, la forma de redactar cada una de estas partes. La metodología de la investigación se compone de varios elementos que tienen o que obedecen a una redacción específica. No solamente se redacta de manera general al estilo libre, obedecen a una redacción específica. Entonces, cuando hablamos, cuando ustedes les piden como primer punto elegir un tema de investigación, un tema a diferencia de un problema, por eso les pedí que leyeran o que revisaran el recurso educativo que se llama tema, problema e hipótesis. No es lo mismo un tema de investigación que un problema de investigación. Un tema de investigación es algo general, el aborto, el maltrato animal, el calentamiento global, etcétera. Esos son temas en general. Ahora, ¿cómo planteo mi problema de investigación en el caso de que yo quiera trabajar una situación del calentamiento global? Bueno, entonces yo investigo primero qué es el calentamiento global y a partir de ahí veo los efectos o las situaciones nocivas que nos perjudican como sociedad en nuestro entorno y a partir de ahí planteo mi problema de investigación. El calentamiento global, ¿qué es el calentamiento global? Bueno, ¿alguien de ustedes nos quiere compartir qué es el calentamiento global? Bueno, el calentamiento global se refiere al daño que se ha generado a la capa de ozono. La capa de ozono es una estructura molecular porque está compuesta, como su nombre lo dice, por moléculas de ozono. O3 en la tabla periódica de los elementos,
o 3, eso es el ozono. Y el ozono, esa capa de ozono, tiene como una de sus funciones principales el ser el filtro entre los rayos UV que emite la radiación solar para con la Tierra, es decir, en nuestro entorno, en el que vivimos todos los días, en nuestro medio ambiente. El calentamiento global obedece, o más bien se refiere a esa destrucción que se está haciendo poco a poco de la capa de ozono, es decir, nuestro filtro se está destruyendo a través de agujeros porque hay ciertas sustancias aquí en la Tierra que la debilitan y por consiguiente la van destruyendo. Han ustedes escuchado de los agujeros que hay en la capa de ozono y que ahora, por eso ahora la radiación solar es tan complicada, tan, no sé cómo llamarle, pero es tan, es pesada, es pesadísima ahora cuando hay el clima caluroso es extremo, ¿no? Realmente ya no hay como un filtro. Entonces, de ahí se derivan problemas que tienen que ver con nosotros o que nos perjudican en nuestra vida cotidiana. Les voy a poner el ejemplo más claro. Casi todos se relacionan con la salud. Uno de ellos es el cáncer de piel. Es un problema derivado del calentamiento global. La gente sabe que los aerosoles y los sprays se ha comprobado científicamente que contienen sustancias que al ser emitidas, obviamente todo lo que emitimos huele en el aire y a final de cuentas dañan o provocan un daño a la capa de ozono, lo cual la va debilitando y va provocando que el filtro de la radiación UV sea cada vez menos y nos impacte de manera directa. Ese es un problema que ustedes pueden investigar si su tema es el calentamiento global. Casos de cáncer derivados de la excesiva exposición a los rayos UV. ¿Cuántos casos comprobados hay en México? ¿En qué hospital? ¿En qué periodo de tiempo? Eso es plantear un problema de investigación. Me voy de lo general, que es mi tema, a lo particular. Tampoco puedo estudiar el cáncer de piel en México porque sí que estudio del cáncer de piel. No solamente es producto del calentamiento global, también hay algunas teorías que dicen que se genera también el cáncer por situaciones emocionales o también por carga genética. Entonces, si yo lo quiero relacionar con el calentamiento global, tendría yo que buscar una fuente de información que me remitiera a que tantos pacientes contrajeron cáncer de piel por la excesiva exposición a los rayos ultravioleta, ¿no? Los rayos UV en determinado tiempo, porque no podemos estudiarlo en todo el mundo ni en nuestro país, pues sería una investigación interminable, no acabaríamos, se nos acabaría la vida y no tendríamos ningún conocimiento. Si ustedes van viendo, voy delimitando y entonces cuando yo llegue al final de mi conclusión, cuando llegue al final de mi investigación, voy a saber, voy a tener un nuevo conocimiento de cómo la alta exposición a los rayos UV generan cáncer y en ese sentido se pueden hacer más investigaciones que vayan orientadas hacia cómo podemos prevenir el cáncer de piel. Bueno, esa es una. La otra, otro problema derivado del calentamiento global en nuestro entorno, por ejemplo, la gente que vive en provincia, algún municipio, tiene que ver con la sequía. Como se los comenté al principio de esta presentación, hoy las sequías son devastadoras porque el calor es terrible, ¿no? En época de sequía el calor es terrible. Eso permite que las cosechas no se den como se deben de dar, con la lluvia, con la tierra bien arada, porque se seca, el calor seca, los animales se mueren. ¿Y eso en qué deriva a su vez? En la escasez de alimentos, porque no se dan las cosechas. Y la poca cosecha que se logra, entonces los productores se ven en la necesidad de venderla más cara. Ese es otro problema derivado del calentamiento global y que nos impacta en nuestro entorno. Es decir, todos los temas, de todos los temas se puede plantear un problema de investigación, pero tienen que aterrizarlo a su entorno, porque si lo hacen de manera general, caramba, pues ni la ONU ha podido resolver esos problemas, no lo han hecho en años. Nosotros tampoco podemos plantear un problema de investigación. Más bien, si ustedes no aterrizan un problema de investigación,
Lo que van a entregar es un análisis de un tema que ya está dicho, que ya está hablado, que ya está, más bien hay que trabajar sobre problemas de investigación. Aquí les puse yo, miren, en esta pequeña, este es el tema de investigación, el calentamiento global. Nuestro siguiente punto es el problema de investigación. Aquí ya les puse unos ejemplos, el cáncer de piel, la sequía, la escasez de alimentos por la situación que ya les expliqué. Estos son los primeros dos puntos de su trabajo. Luego viene un tercer punto que es la justificación. ¿A qué se refiere la justificación de una investigación? La justificación tiene que ver con la relevancia del problema en nuestro entorno. ¿Por qué es importante investigar este problema? ¿De qué me va a servir? Toda investigación debe tener un propósito. Entonces, si mi idea es ver los porcentajes o los índices de personas que se enfermaron de cáncer de piel por la alta exposición a los rayos UV, entonces, es importante porque a lo mejor en ese sentido podemos tener un conocimiento de por qué les dio y siguiendo por ese camino podemos buscar la manera, o se tiene que investigar la manera de cómo, digo, no podemos encerrarnos para siempre en casa, pero tal vez una manera de prevenirla a través de desarrollar a lo mejor una pomada o no sé, tantas cosas que han inventado ahora que unos lentes contra filtro ultravioleta y ¿cómo se llaman estos? Los bloqueadores, en fin, que a final de cuentas también son químicos que dañan la piel y bueno, en fin, son muchas cosas, pero justamente tienen que ustedes que justificar por qué es importante investigar el problema que están planteando. Otro punto que es importante y que se me estaba yendo es que en un problema de investigación debe existir una delimitación del problema. La delimitación tiene que ver con el tiempo, con el espacio, con el género, con el rango de edad. Por ejemplo, si yo quiero estudiar un tema relacionado con la legalización de la marihuana y mi problema lo aterrizo a los índices de inseguridad que se han presentado en la colonia Doctores de la Ciudad de México durante los últimos 3 años, debido al narcomenudeo que se lleva a cabo en esa zona o que se practica en esa zona. Ahí está mi delimitación. No estoy hablando del narcomenudeo en general, no estoy hablando de la legalización de la marihuana, si está bien, si está mal, no. Estoy planteando un problema de investigación. Es decir, yo vivo en esta alcaldía, en la Magdalena Contreras, en Coyoacán, en Milpalta, o yo vivo a lo mejor en la Sierra de Chiapas y veo que hay desaparición de jovencitas y tienen que ver con el narcotráfico, porque el narcotráfico, hoy los grupos criminales ya no solo es narcotráfico, es trata de blancas, es extorsión, es secuestro. Entonces, si yo vivo, por ejemplo, en la Sierra de Puebla, puedo decir, bueno, yo voy a estudiar, es un tema relacionado con la legalización de la marihuana. Mi problema va a ser, estos son como ejemplos para que les quede claro la diferencia entre un tema y un problema. Entonces, mi problema podría ser el índice o la cantidad de mujeres muertas o desaparecidas debidas, ¿no? Debidas a los grupos criminales que operan en esta zona durante los últimos 3 años. ¿Por qué durante los últimos 3 años? El periodo de tiempo ustedes lo determinan, ustedes lo eligen. No pueden hacer una investigación general de años porque eso ya no sería, ya no es una investigación. Tenemos que ver en esos 3 años qué está pasando, por qué pasó, quién gobernaba, todo tiene que ir relacionado, le tienen que dar, es un ejemplo, el enfoque político, el enfoque económico, toda esa situación la tienen que ver. Entonces tienen que delimitar un tiempo y un espacio. Si van a hacer, por ejemplo, nada más mujeres, bueno, secuestro de mujeres, ahí están delimitando por sexo o por género, nada más mujeres, y aún más, si lo quieren delimitar por edad, bueno, la desaparición de adolescentes entre 12 y 16 años, porque no sé si ustedes sepan que en el caso de Tlaxcala, ahorita se me viene a la mente, en Tlaxcala
Hay unos municipios que se dedican a la prostitución de mujeres, se las llevan para prostituirlas, son municipios muy conocidos, de hecho, históricamente se conocen porque eso se dedican, entonces ustedes todavía pueden delimitar todavía más, porque si lo hacen de las mujeres es como el aborto. Sí, pero ¿qué voy a estudiar del aborto? ¿Cuál es el problema de la investigación del aborto? Ah, bueno, del aborto, a mí me interesa estudiar la cantidad de muerte o bueno, lo que esté relacionado, por ejemplo, con el aborto en jovencitas entre los 12 y 14 años, pero que fueron violadas, ¿no? Eso es, por ejemplo, es como, son ejemplos. Voy delimitando, no trato el tema en general porque entonces no hay problema de investigación y lo que ustedes van a trabajar en su actividad pues no va a ser un problema, va a ser un tema y en automático se invalida la actividad porque no están trabajando sobre un problema de investigación. ¿Hecho? Y luego viene otra parte muy importante, los objetivos. Los objetivos, cada una de estas partes obedece a una redacción específica, así como los argumentos se reconocen y se elaboran a partir de expresiones indicadoras, los objetivos se redactan a partir de un verbo en infinitivo. Un objetivo es claro, un objetivo es concreto, es conciso, no lleva ninguna otra palabra que le anteceda. Un objetivo, la redacción de un objetivo inicia siempre, sin excepción, con un verbo en infinitivo. Si ustedes me ponen, mi primer objetivo es 0, no hay objetivo. Los objetivos van directos y son claros. ¿Qué es un objetivo? Es lo que yo quiero lograr con mi investigación. Y acuérdense, hay que regresar a los temas de la primaria. Los verbos en infinitivo son los que terminan en ar, ir. Son los verbos en infinitivo y a partir de un verbo en infinitivo inicia la redacción de un objetivo. Lo único que puede anteceder a su redacción es el número 1, el número 2, que es para distinguir qué número de objetivo es, o en su caso, a través de letras compartidas de A, B, C, D, cualquiera que sea el orden que ustedes quieran seguir, pero un objetivo empieza con analizar, demostrar, conocer, verificar, comprobar. Esos son verbos en infinitivo, los que terminan en ar, ir. Hecho, si ustedes empiezan, mi segundo objetivo, yo considero, no, nada. Los objetivos son claros y directos. Analizar, demostrar, conocer, verificar, comprobar, presentar, etcétera. Eso es como, así es como la manera correcta en la que se redacta un objetivo. Y luego viene la última parte, que es la hipótesis. Y digo la última parte porque estas son las partes o los elementos que conforman el método científico. Hay otra que es el marco teórico, pero ustedes no lo van a ver en este módulo, ni yo creo que lo van a ver casi al final ya de prepa en línea, como en los últimos dos módulos, que tienen que ver con la cuestión profesional, hacia dónde va orientada sus intereses profesionales, pero en esta parte no. Pero estas partes son las que pide la actividad integradora número 6. Y viene como último punto la hipótesis. Bueno, vienen otros puntos como el enfoque multidisciplinario que ya han estado trabajando, entonces por eso es que no se los abordo. Pero la hipótesis es, como su nombre lo indica, es una respuesta hipotética a mi problema de investigación. Una hipótesis es aventurarse a dar una respuesta. Eso es una hipótesis, es dar una respuesta anticipada a mi problema. No es algo que yo imagine, algo que se me ocurra. En función de toda mi información que yo tengo, del tema que estoy planteando, a partir de eso yo genero mi hipótesis. Y en una hipótesis, al ser una respuesta tentativa, tengo que redactar la relación con consecuencias, causas. Es decir, yo voy a decir, el cáncer de piel, eso, el cáncer de piel que adquirieron tantos pacientes o que, fue, o que se atendieron en tantos pacientes en el Hospital de Cancerología de la Ciudad de México en los últimos 5 años fueron debidos a la alta exposición de rayos ultravioleta. No, no es algo que ustedes inventen, tiene que ser en función de sus fuentes de información, de lo que hayan investigado sobre el tema. Y en el transcurso del, ustedes no van a hacer la investigación
Se llama iniciar una investigación porque lo que ustedes van a hacer es como su protocolo, nada más el puro proyecto, porque sí, porque es importante en la justicia. Primero elegir el tema, plantear el problema, justificar por qué es importante, plantear sus objetivos y generar su hipótesis. Entonces, esa hipótesis es una respuesta tentativa que en el desarrollo de un trabajo profesional de investigación se comprueba si fue cierta o no. Y ya aun cuando su hipótesis no sea negativa, que digas, no, no fue por la exposición a rayos UV, no tiene nada que ver. Más bien, la mayoría de los pacientes atendidos por cáncer de piel se demostró en sus estudios que fue una cuestión genética. Aún así es conocimiento, porque entonces a partir de ahí tenemos un nuevo argumento, es decir, los casos atendidos en cáncer de piel en cancerología en los últimos 5 años, el 90% de los pacientes traía un gen o tenían familiares que presentaron otro tipo de cáncer o también cáncer de piel. Entonces de ahí pues, se puede deducir que es más bien una cuestión, en su caso, de ese 95% de pacientes, en su caso fue una cuestión genética, no fue cuestión de los rayos UV, ¿no? De la alta exposición a los rayos ultravioleta. Ese también es conocimiento y es la manera en cómo se genera un argumento. Es decir, al final de una investigación, nosotros vamos a tener argumentos. No importa si nuestra hipótesis se comprobó o fue rechazada o fue inválida. Más bien, aun cuando sea inválida, cuando mi hipótesis no haya sido correcta, es conocimiento porque ahora sé que esos pacientes no contrajeron cáncer por esa situación, sino por cuestión genética. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en su actividad integradora número 6. Si ustedes ya revisaron las instrucciones, la actividad integradora 6, a diferencia de otras, no trae plantilla. Ustedes tienen que elaborar su documento de manera sencillita, normal. Hasta arriba le ponen tema de investigación y ya ponen el tema que quieran tratar: el aborto, el maltrato animal, la legalización de la marihuana, el calentamiento global. Abajo le ponen inciso B o número 2 o como ustedes quieran, pero van siguiendo los puntos que les piden las instrucciones, que el segundo punto es planteamiento del problema. Entonces, ustedes empiezan a plantear su problema. Ojo, esto es bien importante. Las fuentes de información no se ponen nada más por colocar. Las fuentes de información son las que consultan. Si consultan una está bien. Yo creo que estamos en una etapa en la que debemos ya de trabajar de manera sincera, de manera honesta. No es rellenar por rellenar un trabajo. Y les voy a decir por qué. Porque justamente en esta actividad se avientan a veces una o dos fuentes de información y a veces se avientan 5, 6, 8. Y yo sí las reviso y digo, este tema no tiene nada que ver con esto, nada más lo hacen por rellenar. Pero hay que ser intuitivos y hay que tener tantita lógica. Les voy a decir por qué. Dentro del trabajo les pide que ustedes elijan, dentro del enfoque multidisciplinario, les pide que ustedes elijan 3 disciplinas a partir de las cuales tratar el problema. Al hablar de 3 disciplinas, obviamente son 3 fuentes de información. Ahí van 3 fuentes de información porque una puede ser la biología, las matemáticas, la física, la química, la biología, la economía, el derecho, depende de su problema de investigación. Para empezar, ahí van 3 fuentes de cajón. Y luego, sobre su tema de investigación y sobre su problema, por lo menos son 2 fuentes más. Entonces, ya son 5 fuentes de información. No es una, no es dos, no es tres, no es cuatro. Por lo menos ahí van 5. En una ocasión, un estudiante me dijo, maestra, es que ahí no dice cuántas fuentes de información. Le dije, sí, pero por lógica, si te pide 3 enfoques multidisciplinarios, son 3 distintas fuentes, porque un libro de física no te habla de biología y un libro de biología no te habla de economía y un libro de economía especializado en el tema no te habla de filosofía, no te habla de historia. Entonces, tú debes consultar por lo menos 3 fuentes, una sobre cada enfoque disciplinario. ¿De dónde carambas sacas la información de tu tema y dónde planteas tu problema de investigación? Ahí van 2 fuentes más, son 5 fuentes. Y si quieres consultar un documento extra, una investigación extra, si quieres presentar un testimonio, un video, pues son más fuentes de información. Entonces, a veces se trata también de tener sentido común y lógica. Por lo menos en esta actividad, por lo menos
Son 5 fuentes de información, una que trata el problema de investigación, otra que trata el tema y 3 de las diferentes, de las 3 disciplinas desde las cuales se puede abordar su problema. ¿Hecho? Entonces, les pregunto, ¿hasta aquí hay alguna duda o todo está claro? Es un No, ejercicio previo. Realmente en la actividad, en el proyecto integrador, van a entregar un proyecto de investigación. Ahí sí van a entregar un proyecto de investigación. Acuérdense de citar las fuentes de información en un formato específico. No importa cuál sea, si es APA, si es el de Prepa en línea, si es el de Chicago, el que ustedes quieran, pero citar las fuentes de información. Para que quede más claro este tema, les voy a dejar un recurso acabando la sesión, les voy a colocar un recurso educativo que se llama Etapas del Proyecto. No quiero que se pierdan leyendo todo, nada más van a leer las partes que tiene es un recurso educativo didáctico, y cuando digo didáctico, se refiere a que es muy de fácil comprensión, son párrafos de 5 renglones, es muy sencillo de entender, es un recurso educativo del Colegio de Ciencias y del portal académico del CCH, y se llama Etapas del Proyecto de Investigación. Ahí viene la forma correcta de redactar los objetivos, la hipótesis, la justificación, el problema y el tema. Se los dije en orden inverso, pero así es. Entonces, no lean todas las demás partes que les pide, porque no es un trabajo de investigación tal cual. Simplemente es para que ustedes puedan reforzar lo que acabamos de ver. Es una manera muy sencilla de entenderlo. Entonces, yo no creo que tenga que ver, no creo que se les complique mucho. El cambio climático del planeta, sí, pero ¿qué quieres estudiar del cambio? ¿Qué quieres estudiar o cuál sería tu problema del cambio climático, Jonathan? Más bien, una cuestión, por ejemplo, del cambio climático, un problema es la escasez de agua. Ese es un problema derivado del cambio climático. Tienes que buscar cuáles son las consecuencias del cambio climático. Por ejemplo, la gente acostumbra mucho a utilizar el carro. Yo, por ejemplo, en las mañanas yo voy al gimnasio y como me queda cerca de casa, pues me voy caminando y me regreso caminando. Y hay muchas personas que también viven cerca, porque pues los platicamos y tenemos relación por ahí, y utilizan el carro para ir al gimnasio. La emisión de gases también afecta la capa de ozono. Están derritiendo los glaciares en los polos. Eh, la gente está acostumbrada a utilizar plásticos. Toda esa cuestión del unicel, el plástico, esa es basura que tarda años en degradarse. No se puede llevar a cabo una composta de manera natural y genera contaminación al ambiente, genera plagas como cucarachas, como ratones, como ratas, etcétera. Genera la contaminación de los autos, de la emisión de gases, genera muchas enfermedades en las vías respiratorias. Por eso cuando vino la pandemia del COVID, mucha gente no la pudo superar, porque la gente no tiene una vida saludable, también derivado de todo lo que respiramos cuando caminamos por la calle y que es inevitable, la gente que no levanta las heces de los animales. Esos son problemas derivados de estos temas, es decir, son problemas generales aterrizados de manera local. Es una situación que impacta de manera mundial y cómo lo aterrizo a mi entorno, porque de eso se trata el aprendizaje y el conocimiento, de aterrizarlo a mi entorno para poder buscar soluciones. Yo no voy a poner a trabajar, realmente sería imposible trabajar el cambio climático, lo han hecho los expertos, están trabajando, todos los países del mundo, está, por ejemplo, para lo del cambio climático, está lo de no recuerdo cómo se llama, pero es lo de Kioto, que tiene que ver con la emisión de las fábricas, y que hay países japoneses, por ejemplo, para lo de evitar la caza de las ballenas, y solamente Japón, los países asiáticos no quieren firmar los convenios. El Tratado de Kioto es para tratar lo de las fábricas y toda la polución, que es la contaminación que emiten con todo lo que trabajan, los materiales, los residuos, y al final de cuentas se sigue contaminando el planeta. Entonces, tú tienes que aterrizarlo a tu entorno, Jonathan, a algo local, algo que esté a tu alcance, como los ejemplos que te puse, el,
el unicel, el plástico tarda años y la gente a veces ya es más práctico ir a comprar diario un café y que te lo den en vasos de plástico, de unicel, y se tira a la basura y es basura diario y diario. No solamente es tu vecino, no eres tú, no soy yo, son millones de personas en todo el mundo que hacen eso y por eso es lo que está pasando con el calentamiento global, el cambio climático, el deshielo de los glaciares, de los polos, etcétera. ¿Hecho? Entonces tienen que aterrizar su problema de investigación. Trabájenlo con calma. Estas actividades, en este caso, yo siempre les pido que lo vayan trabajando por partes. Por ejemplo, hoy ustedes pueden pensar en su tema y en su problema. Y mañana redactan su justificación y buscan el enfoque multidisciplinario. Y el domingo pueden redactar sus objetivos y su hipótesis. Y con eso es más que suficiente. Si ya lo empezaron a trabajar, está bien. Es una manera más práctica de trabajarlo que quererlo hacer todo en un solo día, porque se van a llevar 5, 6, 7 horas y a lo mejor queda mal. Entonces lo van trabajando con calma y si tienen dudas, me mandan mensaje. Por correo electrónico o a través del mensajero de la plataforma. De todos modos, terminando la sesión, en la sección de novedades, les voy a dejar el recurso educativo. Aquí ya lo tengo, miren. De hecho, aquí lo tengo para que vean que no miento. Lo preparé antes. Aquí está. Bueno, este es el enlace y aquí está la fuente en formato para el Alto de México, sin fecha, es un texto que es un recurso que no tiene fecha, pues es un portal de internet, es el portal académico del CCH, y aquí se los voy a dejar ahí en la sección de novedades, ya lo tengo listo, y, eh, y se los pongo para que les quede más claro, para que lo vayan leyendo, e igual pueden ir haciendo su actividad e ir leyendo los pasos, y se les va a hacer mucho más fácil. ¿Hecho? Y la otra semana va a estar más ligera, nada más es el proyecto integrador. Uy, no, está bien. Tu tema está bien, Yolanda, pero ¿cuál es el problema de la donación de órganos, del trasplante o la donación de riñones? ¿Cuál es el problema? Más bien tendrías o sea, un problema es una situación que complicada, es decir, más bien ahí podrías checar cómo funciona el sistema o el organismo que se encarga de la donación de órganos en nuestro país, cuántos pacientes mueren por falta de un riñón o cuántos pacientes han muerto en espera de un riñón que nunca ha llegado. Tienes que ver el problema, si realmente está funcionando, si no está funcionando, qué hace falta hacer o tal vez trabajarlo desde el punto de vista de la cultura de la donación de órganos de la sociedad mexicana, pero tienes que delimitar tu problema porque así es un tema general. O sea, más bien, ¿cuál sería el tema, el problema en la cuestión de la donación de los órganos? ¿No? Entonces, más bien tendrías que ver cómo funciona ese organismo, si está funcionando bien, o si faltan recursos económicos, o si la gente no tiene una cultura de la donación de órganos. Tendrías que checar eso y buscar en la página oficial o en fuentes oficiales las estadísticas sobre cuántos pacientes han muerto en espera de un riñón, no sé, a lo mejor en los últimos 3 años, para que digas, bueno, a lo mejor, o hacer un comparativo, a lo mejor en hace 2 años, hace 5 años no murieron tantos y a partir de hace 2 años, pues se disparó, ¿no? Aumentó a lo mejor en un 20, 30 o 40% más los pacientes que fallecieron. ¿Hecho? Está bien, trabájalo desde el punto de vista de la falta de cultura de la donación de órganos, que es un tema sumamente interesante, y ahí se pueden trabajar en soluciones para hacer de esta sociedad, aparte de una sociedad del conocimiento, una sociedad pro o a favor de la donación de órganos, ¿no? Es dar vida, es salvar vidas. ¿Hecho? Entonces, yo los voy a dejar para colocarles el enlace, de una vez lo tengan, lo puedan consultar y cualquier cosa, estoy pendiente de ustedes a través del mensajero de la plataforma y del correo electrónico. Y nos veremos otra vez el siguiente miércoles a las 7 de la noche para nuestro séptimo espacio abierto para el aprendizaje. Yo, como siempre, les agradezco muchísimo, muchísimo su atención y cualquier cosa, pues estamos en contacto. Muchas gracias, Iset. Te voy a mandar mensaje, Reto, porque es importante que trabajemos ahí. No pasa nada. Hecho, Iset, buenas noches.